Jaime Martínez Lascano. Sea usted bienvenido, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. La verdad es un honor estar en la Universidad Enrique Díaz de León. Agradezco desde luego al doctor Héctor Robles por la confianza, la fraternidad, también desde luego al maestro Fernando Serrano y a todo el equipo que tendría que pasar lista de cada uno de ellos por ser tan gentiles, tan amables, y sobre todo también agradezco la presencia de ustedes. Bueno, ya entrando en materia, pues llegó un momento en que veíamos en las sentencias que emite el Poder Judicial de la Federación y en algunos tribunales jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y palabras como las que se han dicho, control difuso de convencionalidad. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde aparecieron? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué llegaron a tomarse en cuenta para resolver los problemas judiciales mexicanos? Y esta pregunta todavía se hace. ¿Y por qué se hace? Porque en la mayoría de las escuelas, en las universidades, no se enseña este derecho. Por ejemplo, si ustedes, vamos a hacer un repaso, ustedes estudian al ingresar a la carrera Introducción al Estudio del Derecho, ¿sí o no? ¿No se oye? ¿Sí o no? Sí. Más fuerte, ¿sí o no? Sí. Muchas veces. No. Bueno, ¿y cuál es el libro que llevan? Eduardo García Maínez. ¿Y ustedes saben en qué año se escribió? ¿Alguno ha tenido la intención, la curiosidad de saber en qué año se escribió ese libro? ¿Verdad que no? Pues no, porque no nos enseñan a cuestionar, no nos enseñan a investigar. Y resulta que se escribió en los años 40. Imagínense, en los años 40, y uno empieza a ver el libro, no es que sea malo, es muy bueno, pero uno empieza a ver el libro y va a las fuentes formales del derecho y no están los tratados internacionales. ¿Y por qué no están los tratados internacionales? Porque en esa época no cualificaban. Pero ¿qué pasa? Seguimos aprendiendo con los mismos textos, que muchos de ellos tienen una tradición jurídica romana y que además representan y son nacidos en otras realidades diferentes a las de nuestro país, de nuestro continente. Vivimos con una cultura impuesta. Los europeos nos dicen qué pensar y cómo tenemos que pensar, y lo peor de todo es que les hacemos caso. Tenemos dividida la historia como ellos nos la han marcado. Hay que pensar como ellos para ser civilizados. Pues resulta que los europeos pues son muy inteligentes, tienen sus propios contextos, pero nosotros también tenemos que crear nuestras propias respuestas porque tenemos problemas diferentes. Uno de los problemas más grandes es la justicia. Por ejemplo, ahorita que el profesor presentaba su índice de democracia, estábamos en Argentina hace 2 meses y un profesor decía, estamos celebrando 40 años de la democracia. Bueno, yo creo que ahorita se metieron un autogol, como dice alguien, ¿no? Pero resulta que cómo pueden vivir en democracia los países latinoamericanos cuando la mayoría de los países tienen una desigualdad social enorme, donde tenemos que clasificar la pobreza en pobreza extrema. Es decir, hay que ver la democracia desde 2 puntos de vista. La democracia instrumental, que es cómo se llega al poder, lo que estamos viviendo ahorita. Pero la democracia sustantiva es cómo se ejerce el poder.
y el poder se debe de ejercer respetando los derechos humanos. Y entonces nosotros los abogados estamos confeccionados a través de una serie de dogmas, que el problema del dogma es como un argumento de autoridad. ¿Saben qué es un argumento de autoridad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, para los que no lo saben, un ejemplo. Cuando una chica quiere salir el sábado con su novio y le pide permiso a su mamá y su mamá le dice no. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Entonces ese es un argumento de autoridad que no se puede cuestionar. Y a nosotros nos han vendido la idea de que todo lo que está en la Constitución está bien. Y hemos creado hasta procesos para defender a la Constitución. Y esto que decimos es muy fácil. Pero ¿qué pasa si nosotros revisamos el contenido de la Constitución? Hace rato el profesor Jaime Cubides hablaba de un principio de supremacía constitucional. Pues esa es otra ficción más, es una mentira. Hoy entendemos las normas jurídicas de dos puntos de vista: las reglas y los principios. ¿Sí lo saben o no lo saben? Bueno, las reglas se aplican sí o sí, no se requiere ponderar. En cambio, los principios pueden tener varias respuestas frente al caso concreto, porque se puede ponderar. El principio es dúctil, la regla o se cumple o no se cumple. ¿Hasta ahí está clara la diferencia? Bueno, entonces, desde este punto de vista, ¿la supremacía constitucional es un principio o es una regla? No es un principio, porque ¿se puede dejar de aplicar la Constitución? Es sacrilegio, es un pecado, ¿no? Cuando yo estudiaba la maestría tenía como compañeros a unos magistrados de un poder de un tribunal colegiado de circuito, y cuando yo empecé a hablar del control difuso de convencionalidad y que existía la Corte Interamericana, pues me dijeron sacrilegio. ¿Cómo es posible que exista un tribunal que sea jerárquicamente, vamos a llamarle así, superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y cómo es posible que exista una Convención Americana de Derechos Humanos que sea superior a la Constitución? Ese viola la soberanía nacional, ¿sí o no? Sí, pues sí, repiten que sí porque están adoctrinados. No se puede a priori dar respuestas, hay que ver el caso concreto. ¿Y qué se entiende por soberanía? ¿Que no la soberanía reside en el pueblo? ¿Sí o no? ¿Y quién es el pueblo? ¿El presidente de la República? ¿Los diputados y senadores? ¿No? La soberanía reside en el pueblo, y la soberanía se debe de ver de manera fraccionada en cada uno de nosotros, que tenemos el derecho a la autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad. Hay actos que el Estado no puede supervisar y no nos puede decir cómo debemos ser. Entonces la soberanía la tenemos nosotros, no la tiene el Estado. De hecho, hoy otra idea que también matemáticamente resulta bien, pero nosotros nos movemos como algoritmos. La vida es asimétrica y decimos, como decía Montesquieu, hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y va a haber pesos y contrapesos. Pues resulta que si realmente ejercen el poder cada uno de manera independiente, se va a acabar el Estado, porque no hay pesos y contrapesos, hay diferentes competencias. Cada poder tiene una competencia diferente a otro. No es que exista que el Poder Judicial controle al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. En el medio de todos está el ser humano. Y entonces hoy tenemos que hablar de una supremacía de los derechos humanos y del ser humano en lo individual y en lo colectivo.
Bueno, toda esta introducción, cuando me puse a pensar en esta cantidad de información, entonces dije, hay que sistematizarla. ¿Saben qué es sistematizar? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces ya lo saben, ya no lo explico. Entonces hay que sistematizarla. Entonces, al sistematizarla, vamos a tener la necesidad de crear una nueva disciplina. Esa nueva disciplina se llama derecho convencional. Y no la estoy inventando yo. Muchos tratadistas hablan del derecho convencional. Una de las cuestiones importantes, este señor Zamudio, es hacer una clasificación por especialidad de cada una de las partes del derecho. Así como antiguamente nada más existía el derecho penal y el derecho civil, hoy existe una infinidad de relaciones humanas que son reguladas por normas que tienen una autonomía científica. Esta autonomía científica tiene su origen en categorías, y hay categorías que son superiores y dan origen a las otras categorías inferiores. Por ejemplo, si fuéramos biólogos, ¿cuál sería la categoría fundamental? La vida, exacto. Y de la vida podríamos hablar de la vida animal, de la vida vegetal, etcétera. ¿Cuál es la categoría fundamental del derecho? ¿Cuál sería para ustedes la categoría fundamental de derecho? ¿Mandé? Sí, pero sería la convivencia humana. Y la convivencia humana nace en el consenso, en el convenio. Todo nace a través del acuerdo. Todo acto jurídico tiene dos elementos de existencia. Uno es el consentimiento y otro es el objeto. Eso es de todo acto jurídico. Bueno, este derecho convencional se llama convencional porque nace del convenio. Y entonces tenemos, para estudiarlo adecuadamente, que tener una autonomía científica. Este es otro profesor que se llama Berinzonce, es argentino, que también nos dice que hay que sistematizar toda la información, organizarla para hacerla más clara y sencilla. Ahora, ¿de dónde surge este derecho convencional? Pues es el acuerdo de los estados. Y el derecho no existe. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y en varios países les caigo mal. Y uno me dice, profesor, si toda mi vida me he dedicado al derecho y usted me viene a decir que el derecho no existe. El derecho no existe. El derecho es un producto cultural. El derecho está en nuestra mente. Por eso necesitamos conceptos y representar esos conceptos. ¿Cómo representamos a la justicia? Con la diosa Temis. Pero realmente, ¿cómo podemos hablar de justicia? Solamente podemos hablar frente al caso concreto, cómo solucionar los problemas de manera prudente, como decían los romanos, encontrar la mejor solución posible al caso concreto. Y entonces, este derecho convencional de los derechos humanos, que surge de los tratados internacionales, de los pactos, van creando sus propias normas, sus propias directrices y principios. Pero además, como lo dijo el doctor Jaime Cubides, van creando instituciones de supervisión, como la Comisión y la Corte. Nosotros tenemos en el Poder Judicial, podríamos decir local, medios, instituciones que supervisan que se cumplan ese código civil, ese código penal, ese código de comercio, etcétera, porque si nosotros tenemos un conflicto, pues vamos ¿a dónde? A una institución judicial. Bueno, entonces dijeron en el convenio, vamos a crear órganos de supervisión, pero le vamos a dar una fuerza mayor, vamos a crear una jurisdicción, y esa es la Corte Interamericana. Ahora, hay muchos libros, y aquí no me va a dejar mentir mi compañero,
que hablan, inclusive le ponen como título de derecho convencional, pero nadie da una definición de qué es el derecho convencional. Bueno, este es un acercamiento. Y decía de los conceptos que son importantes, porque algunos les llaman normas supranacionales. ¿Han oído esa palabra supranacional? Bueno, quiere decir algo que somete a otro, es decir, somete a las naciones. Entonces, cuando decimos es una norma supranacional, es algo violento. Y la verdad es que no son normas supranacionales, son normas convencionales. Voy a decir un ejemplo. Si yo realizo un contrato de compraventa, no estoy creando normas supraindividuales, estoy creando normas contractuales. Entonces los estados pueden adherirse a esas normas o pueden retirarse de esas normas de manera voluntaria. No es que sea impuesto. Aquí también hay que distinguir que este derecho de los derechos humanos viene nacido de la globalización y la regionalización, no confundir con la globalización económica, esa es otra cosa. Inclusive en muchas ocasiones se enfrentan, porque la globalización económica, su fin es la mayor explotación de los recursos, sin ningún control. Y los derechos humanos es crear un control que no afecte no solamente al ser humano en lo individual, en lo colectivo, al medio ambiente, inclusive a las futuras generaciones. Y entonces encontramos una serie de conceptos que van naciendo con el calificativo de convención, convencionalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué integraría el derecho convencional? Bueno, el derecho comunitario, principalmente el europeo, el derecho de la integración económica. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, de una otra forma es una integración económica. Y el derecho para nosotros, en este sentido más importante, son los derechos humanos. Aquí vemos otra vez el convenio como da origen, como categoría fundamental, una serie de áreas. Aquí aparece la ONU diciendo que se puede denominar derecho convencional a todos los convenios, a todos los tratados que en determinado momento se suscriban. Ahora, hay dos tipos de sistemas de protección de derechos humanos. El sistema universal, que es la ONU, que ha sido un fracaso, lo podemos ver ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, y ahora con Palestina, que está siendo avasallada por Israel. Es decir, la ONU no sirve como un foro para resolver de manera pacífica las controversias entre diferentes países. Pero se han creado sistemas regionales, el europeo, el americano y el africano. Por cuestión de tiempo no voy a introducir mucho ese tema, pero ahora toda rama del derecho tiene dos áreas, la sustantiva y la procesal. Igual el derecho convencional de los derechos humanos tiene su área sustantiva y su área procesal. La área procesal solamente sirve para proteger a la área sustantiva, ¿no? Por ejemplo, una vez un profesor decía, vamos a crear el juicio de amparo local. Bueno, ¿qué derechos humanos vamos a crear para que proteja el amparo local que sea diferente al amparo nacional? No, pues es que no tenemos otros derechos. Pues no se puede crear un proceso si no hay derechos a tutelar. Y entonces tenemos que el derecho convencional de los derechos humanos tiene una parte sustantiva y una parte procesal. En el aspecto sustantivo, que es muy importante, junto con lo que dice la Constitución, como lo marca el artículo 1 de nuestra Constitución, establece lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Es decir, se dice a priori que están en un mismo plano de igualdad. Los derechos humanos convencionales y los derechos humanos constitucionales jerárquicamente son iguales. Por eso cuando alguien dice, ¿qué es superior, los tratados o la Constitución? Pues es una pregunta absurda, porque si los dos tienen la misma finalidad, que es proteger derechos humanos, pues no vamos a ver cuál es mejor.
lo vamos a ver frente al caso concreto y nos lo va a decir el principio pro homine. ¿Qué significa el principio pro homine? Aplicar la mejor protección posible a la persona o en menor perjuicio. Si en el tratado internacional hay una protección mayor, pues deberá aplicarse el tratado internacional. Si en la Constitución hay una protección mayor, pues la Constitución. Pero hay algo que es muy importante. Ya dividimos al derecho convencional interamericano en sustantivo y procesal. Fíjense bien, el sustantivo, todos los tratados internacionales de derechos humanos son de aplicación directa. ¿Qué quiere decir de aplicación directa? Que no requieren de una norma nacional que venga a decir lo mismo que el tratado internacional. Por eso ustedes deben de conocer los tratados internacionales en derechos humanos, porque se aplican de manera directa. Pero no solamente son de aplicación directa, sino son profilácticos. ¿Qué quiere decir profilácticos? Que vienen a depurar a las normas, que vienen a cuestionar las normas jurídicas. Y hace rato hablábamos de la Constitución. Ustedes saben que México ha sido condenado en 2 ocasiones, este año y el año pasado, porque tenemos normas en el capítulo de derechos humanos y sus garantías que violan derechos humanos. ¿Lo sabían o no lo sabían? Estas cosas son las que se tienen que estar estudiando y aplicando, porque nosotros nos llevamos en los argumentos y esos son fuentes de argumentos. México fue condenado porque existe en el artículo 16 el arraigo penal. Cuando yo voy a otro país, y aquí está Jaime Cubides, ¿no? Lo digo porque nos conocemos de hace 15 años y hemos ido pues casi a toda Latinoamérica, inclusive a Europa. Cuando yo voy a otro país y digo, miren, en México una persona que se sospeche de ella puede ser detenida por 40 días y en esos 40 días no tiene derecho a nada, ni siquiera saber quién lo acusa, por qué lo acusa. Imagínense que ahorita salieran y dijeran, tenemos una orden de arraigo porque sospechamos de usted. ¿Y de qué sospecha? Pues es una sospecha. Y si seguimos sospechando, otros 40 días. Eso tenemos en la Constitución mexicana. Y tenemos otra figura que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir la prisión preventiva oficiosa? Que baste que esté en el catálogo de delitos para que una persona esté en la cárcel en prisión preventiva durante todo el proceso. Y yo pregunto, eso de poner en la Constitución en el artículo 19 a ir aumentando el catálogo, ¿realmente ha mejorado la seguridad en el país? Lo que ha creado son más víctimas. Y ustedes saben lo que impacta a una persona que la metan a la cárcel, a ella y a su familia y a sus seres queridos, pero además cuando la prisión preventiva puede durar hasta 17 años. Eso es lo que pasa en nuestro país. Tenemos un sistema judicial decrépito. Por eso es que ahora se hablan hasta de las formas alternativas de solución de controversias. Hace una semana estuve en la Feria del Libro, invitado por Tirán Blanc a presentar un libro, y antes de entrar a la Feria Internacional había un grupo de mujeres que habían puesto un tendedero donde estaban los que debían pensión alimenticia. Y había jugadores de fútbol, magistrados, profesores y no sé qué tanto rufián, ¿no? Y tenía ahí sus fotos. Y entonces resulta que dice la señora que entrevisté, le dije, bueno, ¿y qué ganan ustedes con estar aquí dando a conocer todo esto? Mire, es más efectivo denunciarlos públicamente que ir a un juicio. Imagínense qué golpe para el Poder Judicial, que la gente diga que poner una foto de o el papá de su hijo que no responde es más efectivo que una resolución judicial. Pues eso es. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Que realmente el Poder Judicial, los operadores jurídicos, no hemos cuestionado el sistema.
y seguimos iguales. Por eso esto es muy importante, porque este derecho viene como a cambiarnos la forma de pensar. Y voy a hablar, por ejemplo, del aspecto procesal, que es subsidiario. Subsidiario quiere decir que primero se debe agotar los recursos nacionales y después ir al sistema. Es decir, hay un orden. Pero fíjese nada más qué poderoso es el artículo 25 de la Convención. El artículo 25 de la Convención dice que todo país, de los 20 que dice Jaime, que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, debe tener un recurso, le hace juicio, que proteja a los derechos humanos, no solamente los de la Convención, los de las constituciones y los que estén en las leyes. Y nosotros pues tenemos el juicio de amparo, ¿no? ¡Viva México! ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros analizamos el juicio de amparo, que ya no está nueva la ley, y resulta que en el artículo 61 es improcedente el juicio de amparo contra reformas y adiciones a la Constitución. Entonces, nunca se va a poder cuestionar a la Constitución, porque la Constitución se refugia en un argumento de autoridad. Estábamos también en la Feria del Libro hace como antes de la pandemia y antes que yo, habló un profesor, dijo: a la Constitución hay que amarla, hay que quererla, hay que respetarla, hay que agradecerle que vivimos en paz. Entonces yo después dije: discúlpeme, yo no tengo nada que agradecerle a la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Un papel y tinta. Al que hay que proteger es al ser humano. La Constitución, como cualquier disposición, es un instrumento. Estábamos en Argentina y un profesor hablaba de los rostros de la Constitución, los dos rostros de la Constitución, y yo le decía: profesor, ¿dónde están los rostros? Al rato usted me va a hablar de las manos, de los pies, como si fuera un ser humano. La Constitución es tan grande, esos dogmas, pues. Entonces tenemos que quitarnos esa serie de dogmas que nos han afectado tanto. Voy a decir otro, nada más para que vean una idea. ¿Están de acuerdo en el principio de a trabajo igual, salario igual? ¿Sí o no? ¿Es justo? Pero todos lo repetimos. ¿Quién trabaja igual a quién? Si no somos máquinas. Hasta ponemos a dos personas o tres a contestar el teléfono y contestan de manera diferente, una muy cortés, otra contesta y cuelga, porque la naturaleza del ser humano es diversa, no se puede regular igual a los desiguales. Y entonces, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, basta que se acuse de ese delito, será lo mismo juzgar con esta medida cautelar tan fuerte a una mujer embarazada, a un chico de 18 años, a un señor de la tercera edad, a una persona discapacitada, ¿será lo mismo? Pues es obvio que no. Pero ¿qué pasa? Nosotros estudiamos el derecho y nuestro objeto de estudio, ¿cómo definimos el derecho? ¿Cómo se define el derecho? Es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta interna del hombre en sociedad. ¿Tiene usted 10? ¿No? El derecho es más que un conjunto de normas. El derecho es un anhelo para vivir en paz, con justicia, con armonía. Y cuando la norma estorbe, hay que quitarla. Y eso es el control difuso de convencionalidad, protección de derechos humanos. Cuando exista una norma, y de hecho en estas sentencias contra México, les dice a los jueces: mientras reforman la Constitución, apliquen el control difuso de convencionalidad. ¿Qué significa? Que ningún juez puede aplicar prisión preventiva oficiosa ni ordenar el arraigo de las personas, porque viola derechos humanos y es una responsabilidad internacional. Y entonces, regresando al artículo 25, dice que este juicio debe tener dos requisitos: ser sencillo. ¿El juicio de amparo es sencillo o no? No, es complicadísimo. Y de repente nos ponemos en la universidad
¿El juicio de amparo es un juicio o es un recurso? Y todos, no, es un juicio, se oye mejor que sea un juicio. ¿Y un recurso? Pues cualquiera puede ser recurso. No, es un juicio. Bueno, si es juicio, ¿por qué exigen que se expresen conceptos de violación? Hay un principio que se llama, dime los hechos y te daré el derecho. Y en el juicio de amparo no solamente tenemos que dar los hechos y probarlos, sino argumentar. Y entonces se convierte en un recurso por sí mismo. Y entonces, pero además, el juicio de amparo, si nosotros lo vemos, ahorita yo tengo un caso que, por ejemplo, en el estado de Chiapas, a pesar de que la Constitución y la Convención dice que por ningún motivo se pueden suspender o restringir determinados derechos, y entonces derechos a la familia, derechos a la niñez y a la protección judicial, resulta que cuando son el periodo de vacaciones se van todos los jueces familiares se van, y la ley dice no hay días ni horas inhábiles en materia familiar. Sin embargo, se van, suspenden el ejercicio de la jurisdicción en materia familiar. ¿Y cuándo pasan más problemas familiares? Cuando la gente convive más. ¿Y cuándo convive más? Cuando está de vacaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que presento la demanda, contesta la autoridad responsable, el Poder Judicial, y dice, sí es cierto el acto reclamado, no señalamos guardias, pero además ya cesó los efectos del acto reclamado, porque ahora sí ya estamos trabajando, ya se acabó el periodo de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un artículo, el 76, que dice que cuando los efectos del acto reclamado dejen de existir, automáticamente se sobresee el juicio. Yo pregunto, ¿realmente no es eso impunidad? Es decir, fíjense nada más, la autoridad está confesa, es ella quien tiene que probar su constitucionalidad de sus actos u omisiones, no el quejoso. Y aún así, por cuestiones procesales que son absurdas, lo sobreseen. Hay un artículo que no ha sido bien estudiado, que es el artículo 17 de la Constitución mexicana, que es en el tercer párrafo, que dice que cuando el derecho procesal aniquile, estoy parafraseando, al derecho sustantivo, deberá preferirse el derecho sustantivo, siempre y cuando no se viole el debido proceso ni la igualdad entre las partes. Entonces, ¿qué pasa? Que deben de proteger derechos humanos, sin embargo no lo hacen. Y entonces dice la Corte Interamericana, no solamente debe ser sencillo, debe ser eficaz, pero plantea dos parámetros de los que habla Jaime Cubides, que son tan sencillos como imposibles para México. Dice, para que un recurso o un juicio sea eficaz, debe condenar a la reparación integral del daño. ¿Ustedes creen que los jueces de distrito condenan a la reparación integral del daño? No. Desde ese punto de vista, el amparo es inconvencional. Dos, debe además sancionar a los victimarios. ¿Ustedes qué sancionan a los victimarios en el juicio de amparo? No. Pues ¿de qué sirve el juicio de amparo? Si no protege los derechos de las personas de manera integral y no sanciona a los perpetradores de derechos humanos. Y entonces hay un principio, fíjense nada más la diferencia de parámetros. Hay un principio que se llama la garantía de no repetición. ¿Qué quiere decir? Que si se demuestra que hay algo que viola derechos humanos, se debe erradicar para todos. Tiene efecto erga omnes, ¿no? Pero ¿qué pasa con el juicio de amparo? La fórmula Otero, ¿no? Mariano Otero, ¿no? Que dice, el juicio de amparo solamente protege y ampara al quejoso. Es de corte liberal, pero estamos hablando del siglo XIX y ese es el problema, que vivimos como abogados decimonónicos.
Ya no me va a dar tiempo de echarles todo la carne al asador, pero eso es lo que pasa, miren. Bueno, ya no me va a dar tiempo pero antes de terminar, espero después algún día tener la oportunidad de venir a ampliar todo. Y le voy a pedir al doctor Jaime que venga, por favor. Ya vamos a terminar para que se vayan. Yo sé que tienen que llegar a su casa, nosotros no, llegamos al hotel, ¿no? Bueno, le voy a pedir, hace tiempo, no sé, unos meses, nosotros empezamos en Latinoamérica una caravana en pro de los derechos humanos y se llevó a cabo tanto en la UNAM, en México, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Fundación San Mateo Universitaria de Bogotá, y desde luego afortunadamente conocimos a gente muy valiosa y queremos entregar un reconocimiento a la universidad. Le voy a pedir al doctor Jaime Cubides que lo lea, por favor. No es una pizza, parece pizza. No tiene pepperoni. No. Bueno, dice Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, reconoce a la Universidad Enrique Díaz de León por la organización y compromiso inquebrantable con la promoción, estudio y defensa de los derechos humanos, así como su destacada labor como sede de la caravana universitaria en pro de los derechos humanos, en lo que demuestra su profundo interés en difundir valores fundamentales como la justicia, la igualdad y el respeto. Un espíritu recorre toda América, es el espíritu de los derechos humanos. Guadalajara, Jalisco, septiembre 2023. Y firman en constancia su presidente, secretario, secretario adjunto, vicepresidente, vicepresidente en Zona Sur 3, vocales y el coordinador comisionado en Europa. Doctor Héctor Robles, por favor, reciba esta conmemoración y para todos ustedes, para la Universidad Enrique Díaz de León. Maestro, de todo corazón. ¿Cómo es que dicen? Para la evidencia, una foto. Voy leyendo. La Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, Dr. Cipriano Gómez Lara, entregan el siguiente certificado al Dr. Héctor Manuel Robles Ibarría por la Caravana Universitaria de Derechos Humanos, que es un evento de gran importancia que busca difundir y promover la nueva cultura jurídica de los derechos humanos entre los estudiantes y la comunidad en general. Durante el desarrollo de esta iniciativa ha demostrado un compromiso excepcional y una dedicación sobresaliente para garantizar una organización impecable y difusión efectiva de los principios fundamentales de los derechos. Firma pues su presidente, el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, y el suscrito como secretario adjunto del Colegio de Abogados Procesalistas. Doctor Héctor Manuel Robles, pues una inmerecida para mí honor, pero pues entrego en nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos este certificado y este reconocimiento tan especial. En igual sentido y con la misma letra, se entrega al maestro Fernando Serrano Macías, mismo certificado, mismo reconocimiento en esta caravana universitaria de los derechos humanos. Maestro Fernando, también pues
algo inmerecido yo estar acá parado entregando los reconocimientos, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Antes de que diga algo, le decía al maestro Fernando y al maestro doctor Héctor que tenemos 3 noticias, ya dimos 2. Ahora, nosotros año con año, igual que ustedes, hacemos una jornada y un congreso internacional. Este año que viene será el 25º Jornada Internacional de Derecho Procesal, y lo hacemos siempre en homenaje a alguien que ha destacado por su vida como abogado, como educador. Lo hemos hecho a nombre del doctor Cipriano Gómez Lara, del doctor Carlos Arellano García, del doctor Hugo Carrasco Iriarte, de prestigiosos juristas que han trascendido con su obra y sobre todo en la enseñanza. El próximo año, por unanimidad de la Asamblea del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, que no lo saben ellos, lo vamos a hacer en homenaje al doctor, que ahí está, no sé cómo se llama, creo que Héctor Manuel Robles Ibarría, así que ya, muchas gracias. Doctor, de veras es difícil a veces hablar cuando las emociones nos ganan. Es fácil expresar un tema, sobre todo el que dominamos, ya sea jurídico, ya sea académico, ya sea una clase, ya sea una cátedra, que la estudiamos y que antes de exponerla tenemos un conocimiento de eso. Y lo damos con facilidad a veces. No se nos da a veces mucho, pero si nos esforzamos a tratar de comunicarnos. Pero como en estos momentos, como lo dijo el doctor Alfonso, cuando recibes una sorpresa que no la esperabas, con esa amabilidad, con ese cariño, con esa expresión de amistad, de veras, el sentimiento te gana, las emociones te dominan y ya no puedes expresarlo. Definitivamente decir que es un honor recibir ese homenaje, sí lo es, y más de personalidades como el doctor Alfonso y el doctor Jaime, que tienen toda una vida de estudio y de preparación, de investigación, y que ustedes los acaban de escuchar a los dos, conocen sus temas y lo hacen de una manera muy magistral. Una expresión de amistad, de cariño, de esta manera tan espontánea nos domina. ¿Y qué les puedo decir a los dos? Muchas gracias. No lo voy a decir que inmerecido porque no es así. Es una amistad que, a pesar de ser poco tiempo que tenemos tratándonos, pero ha habido una sintonía entre ambos hacia la institución, hacia la persona, y eso es lo que llega a recibir este reconocimiento y esa distinción. Doctor, muchas gracias, se le agradece, muy amable, y ahí estaremos, tenga la seguridad. En un agradecimiento por esa luz que viene a otorgar a estos jóvenes ávidos de conocimiento y de preparación para esa vida profesional y personal que esta noche nos han dado. La Universidad Enrique de León le entrega este merecido reconocimiento a usted, doctor, por esa distinción de venir hasta acá
para estar con nosotros. Muchas gracias y un aplauso para ustedes. No terminamos, doctor, todavía con las sorpresas. Hace rato me preguntaba usted que si qué era esto. Yo quisiera explicarle de manera muy breve qué representa para nosotros esto, doctor Alfonso. Esto es un doble infinito entrelazado y creo que cuando se abran este tipo de espacios con personalidades como ustedes, doctor Jaime igualmente, doctor Alfonso, las posibilidades académicas de crecimiento para nuestros jóvenes futuros abogados son justamente infinitas. Entonces estamos muy agradecidos, doctor Alfonso, por su presencia, por su participación y por la colaboración que ha tenido con nosotros desde septiembre, que el azar, la suerte, el universo, no sé cómo llamarlo, nos hizo encontrarnos en el camino, y quiero expresarle igualmente a nivel personal e institucional, por supuesto, mi infinita amistad, mi gratitud, mi admiración, y agradecerle, insisto, con este pequeño reconocimiento que no tendrá un valor económico, pero en él se lleva nuestra amistad. Muchísimas gracias, doctor Alfonso, enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias, podréis ir en paz. También se me pasó, está con nosotros un gran amigo, Manuel Orozco, él es de aquí de Guadalajara, es un excelente profesionista y también hemos tenido muchos debates y muchas reuniones y la verdad se me había pasado y me siento mal por eso. Por favor, párate para que te conozca tu gente de acá. Señores, despidamos con un aplauso, por favor, al doctor Alfonso, al doctor Jaime, al doctor Manuel. Hacemos su participación.